relajado el autobús un poco como esto y nos decía, ay, pasen ahí, hay lugarcito atrás, acomódense. Entonces, da mucho gusto, la verdad, da mucho gusto ver tanta gente aquí interesada. Da mucho gusto ver a tanta gente interesada en, lo voy a poner en neutro, en el seminario permanente del programa de investigación de cambio climático de la UNAM, pero me imagino que en esta ocasión leyeron ustedes que vendría a hablarnos sobre el cambio climático y el nivel del mar el doctor Jorge Zavala del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces, que vaya ese señor, me tengo que ir a ver yo. Al rato va a dar autógrafos y ustedes van a tener papelitos o tienen algo. Pero bueno, pues da mucho gusto verlos a todos aquí. Bienvenidos al seminario permanente del PINC. Ya hice la presentación del doctor Jorge Zavala, que es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y pues vamos a dar paso a la conferencia. Esto durará tu presentación alrededor de 1 hora, si puede ser un poco menos, porque luego le vamos a dedicar como otra hora a la discusión. Entonces aquí pues ustedes vayan tomando nota y vamos a invitar al público para que pues hagan preguntas, aquello que les inquiete, les cause preocupación, pues pregunta. Entonces, Jorge, pues adelante. Bueno, buenas tardes. Lo que no les dijo Carlos es que es mi amigo. Gracias, Carlos. La verdad es que en la UNAM uno quiere hacer muchas cosas y hay muchas cosas por hacer, y aunque parezca muy grande la UNAM y el país, hay muy poca gente que estudia muchos de los temas que son muy importantes. Entonces, la realidad es que yo no soy una persona que se dedicara al nivel del mar, pero hace unos años me pidieron que les echara la mano con la red mareográfica. Entonces me he ido enterando de algunos de los temas y recientemente, como estoy a cargo de la red mareográfica, tenemos colaboración con varias instituciones, entre otras la UNESCO, y compartimos datos. Pues recientemente tuvimos una de las sesiones bianuales en las cuales se revisan una serie de temas relacionados con el nivel del mar y con la medición del nivel del mar. Y entonces yo lo que quería o quiero es compartir algunos de esos conceptos con ustedes. En particular, durante la sesión del último documento del IPCC, la R5, pues se ven algunos cambios en cuanto a nivel del mar y en cuanto a otros temas. Ya nos habíamos cansado de ver las mismas gráficas desde el 2007. Entonces, bueno, voy a mencionar eso. Pero antes voy a hacer una pequeña introducción de cómo se mide el nivel del mar para aquellos que no están familiarizados con ello. Después voy a discutir cómo el cambio climático está afectando el nivel del mar, en particular un poco sobre los glaciares y los patrones espaciales de cómo ha cambiado el nivel del mar, y algunos comentarios. Pero este es un esquema de una estación actual de medición del nivel del mar, en la cual tenemos aquí una polea, un flotador. Aquí el agua cambió de color al cambiar de computadora, y tiene un contrapeso. Entonces este flotador debe subir y bajar conforme el agua sube, y está dentro de un tubo, y ese tubo tiene un pequeño orificio de tal manera que el agua fluye a través de este orificio y filtra el oleaje y nos permite medir cómo sube y baja el nivel del mar. Después tenemos un banco de nivel, es decir, todas las mediciones, tomamos una medición, están referidas a una regla de mareas que nos sirve para observar y calibrar esta medición. De esta regla lo referimos a este banco de nivel, y de aquí a una red de bancos, de tal manera que si por alguna razón este equipo se da de nivel y podemos continuar y
ligar dos series que aparentemente serían independientes. También tenemos aquí un radar. Actualmente estamos midiendo el nivel del mar con radar. Este es un radar electromagnético. Se manda un pulso electromagnético que se refleja en la superficie del agua y los ecos regresan al radar, que funciona como emisor y receptor, y esto nos permite estimar la distancia que hay entre el radar y la superficie. A diferencia del pozo, no tenemos un filtro para el oleaje. Entonces lo que se hace es medir muchas veces por minuto y sacar un promedio, y esa medición es la que vamos a tomar. Después tenemos un gabinete en el cual tenemos una cantidad de instrumentos importante, que es con una computadora o una computadora más otros instrumentos para controlar todo este sistema. Tenemos una antena de GPS permanente, es decir, este instrumento nos va a permitir conocer si, por ejemplo, este muelle se está hundiendo, porque estuviera en una zona en que se estuviera asentando el suelo o mal construido, o si toda la región se estuviera moviendo también, que puede suceder. O sea, una extensión de varios decenas o cientos de kilómetros se puede estar moviendo con respecto al nivel medio del mar, digamos. Y tenemos una antena que transmite la información a un satélite, y del satélite nosotros la vamos a recuperar aquí en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Y el gabinete, decía yo, que tiene una computadora que le llamamos data logger, que funciona igual que una computadora, tiene memoria, tiene puertos, pero en lugar de puertos USB y serial, bueno, sí tiene serial, tiene puertos analógicos, digitales, etcétera, donde se conectan los instrumentos. Tiene un transmisor satelital, que es el que va a recibir la información de la computadora y luego la va a mandar por la antena al satélite. Un sistema de energía, porque procuramos que no se interrumpa la transmisión de datos ni el muestreo. Entonces tiene paneles solares, como lo estamos mostrando, están aquí arriba, y tiene un UPS y una fuente de poder, ¿no? Y después tenemos aquí pues el receptor GPS, ¿no? Para ver la posición. Bueno, los mareógrafos anteriores eran mecánicos, como un instrumento de relojería. Aquí iba la polea y aquí se iba graficando el nivel del mar en una hoja de papel. Es decir, no siempre ha sido así, sino que recientemente se ha venido digitalizando y automatizando toda la red. Y recientemente estamos hablando de 2000, en el caso de la UNAM, de 2007 a la fecha. Tuvimos ahí 15 años de hueco, de falta de datos, porque alguien pensó que no era importante medir el nivel del mar. O bueno, más de uno. Por ejemplo, la de Tuxpan, que hasta hace unos meses siguió operando con 3 patas, ya nomás le quedaban 3. Esta es la de Coatzacoalcos, que no hemos rehabilitado, y esta es la de Isla Socorro, que era una estación muy complicada por las condiciones en que estaba instalada, con un tubo muy largo. Estas son las estaciones actuales. Entonces, en esta estación, por ejemplo, esta es la de Acapulco, esta es la de Veracruz. Tenemos el mareógrafo digital, que es la polea actual, que pasa por un pozo, el receptor GPS, que está aquí, la antena del GPS es esta, o aquí tenemos otra que está aquí, el equipo de comunicación, que puede ser de muchos tipos, por radio, por wifi o wifi, por modem celular o internet. Luego tenemos un mareógrafo de radar, que es este, manda un pulso y ecos. Y tenemos sensores meteorológicos aquí en una antena. Esto es lo que tenemos adentro del gabinete, el transmisor OES, el data logger o la computadora. Tenemos también sensores meteorológicos, es un sensor de presión, la fuente de poder, el GPS, y aquí tenemos un transmisor módem celular que trabaja por la red G4, ¿no? Aquí vemos la antena que transmite al satélite, una antena Yagi. Aquí tenemos otro modelo de data logger. Aquí está el transmisor GPRS, la fuente de poder.
la estación de Veracruz. Un acercamiento, aquí tenemos un sensor ultrasónico de viento. Este sensor no tiene partes móviles, entonces mide el viento a partir de el cambio en el tiempo de movimiento o el cambio de frecuencia, ¿no? El sensor de temperatura y humedad se aloja aquí, y este es un acercamiento de lo que sería el sensor de flotador. Tiene su flotador, su polea, su contrapeso, y este es el equipo al cual se conecta este contrapeso, que tiene una memoria incluida y se puede programar la frecuencia de muestra. Este es otro ejemplo de la estación de Huatulco. Aquí está el radar, es un modelo un poco distinto. La estación, la antena Yagi, el GPS y la camioneta del equipo del radiográfico. Luego aquí tenemos, bueno, otra vez el GPS, la antena Yagi, en distintos sitios. Este es Puerto Chiapas, es la estación más al sur en el Pacífico, hacia el sureste. El radar, visto de abajo, visto de arriba. Y la estación de Huatulco, decía yo que es necesario tener bancos de nivel. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la posición de los bancos de nivel de la estación de Veracruz. Es una cancha de básquetbol. Entonces los ubicamos en Google para que se puedan ubicar fácilmente donde están. Aquí están haciendo una nivelación y instalando un GPS semipermanente, bueno, de un par de días, también para hacer mediciones. Esta es la estación de Celestún. Este es interesante porque lo que buscamos es que los equipos estén más arriba, porque en caso tengamos una elevación grande del nivel del mar por un huracán o por un tsunami, pues tenemos un mayor rango de mediciones. Digamos que ya tenemos 4 o 5 metros antes de que el agua le llegue a los equipos, ¿no? La información se transmite, digamos, desde la caseta mareográfica por GPRS, va a la red de Telcel en este caso es de esta compañía. Después se recibe en Ciudad Universitaria y se baja a un servidor. Entonces de esta manera estamos transmitiendo la información cada minuto o cada 10 minutos según la estación y la urgencia que tengamos. También se transmite por GOES. Estamos poco a poco instalando transmisores GOES en todas las estaciones. Entonces hay un transmisor, lo recibe el satélite lo retransmite a una antena terrena. Esa antena, en este caso nosotros no tenemos una antena que esperamos tener dentro de poco, pero se baja en algunos sitios a la red de internet y nosotros ya lo recuperamos por internet. Entonces, como en este caso, distintos sitios e instalar los equipos, y hoy tenemos 23 sitios donde se está monitoreando el nivel del mar, 10 en el Pacífico y 13 en el Golfo de México y el Mar Caribe. Paz, Mazatlán, Puerto Vallarta, y así tenemos toda una serie, ¿no? Hasta toda la serie hasta Puerto Chiapas, y en el Golfo tenemos hasta Tuxpan. Esta no la hemos rehabilitado en Tampico, y esta parte del norte, del noroeste de México, con una colaboración que tiene la UNAM, la cubre CICESE. Entonces CICESE cubre el noroeste y nosotros estamos cubriendo el resto del país. Bueno, un reconocimiento, la verdad, al equipo, que es muy capaz y muy pequeño para la cantidad de trabajo. Ellos son quienes trabajan en el servicio mareográfico y han recuperado Bueno, ahora, además de las mediciones en las costas, tenemos que hay mediciones por satélite. Los altímetros empezaron desde los 80, yo creo, pero realmente para medir el nivel del mar con la precisión que se necesita, pues fue realmente a partir de 1993, aquí dice 92, pero los datos ya calibrados vienen prácticamente desde 93, con el primer Topex Poseidón. Entonces, después del Topex Poseidón,
tuvimos el JSON 1, luego el JSON 2 y el JSON 3. Lo que hacen estos satélites son satélites de órbita no geoestacionaria, o se llaman de órbita polar, aunque realmente no pasan por el polo. Y estos satélites tienen una órbita tal que vuelven a pasar por el mismo sitio después de varios días, 9 días, que es sincrónica la órbita. Y de esa manera van midiendo el nivel del mar. Estos satélites tienen una tecnología que permite medir el nivel del mar con un error menor de 3 centímetros, y eso es lo que los ha hecho muy especiales. La ubicación de la órbita y posición del satélite se logra mediante 3 sistemas distintos. En primer lugar, se apoya en la red de GPS para ubicar la posición del satélite. En segundo lugar, tiene el sistema DORI, que son una serie de puntos de referencia en la órbita del satélite, y con esos puntos de referencia, cada vez que el satélite pasa por ahí, se ubica la distancia entre el satélite y estos puntos, que ya son especies de papel, son puntos de referencia o balizas, pues. Y luego tenemos una red de láser que mandan señales láser, y en los espejos que tiene el satélite, la reflexión, las interferencias, calculan la posición del satélite. Es decir, tenemos 3 sistemas independientes para calcular la posición del satélite, y eso es lo que permite que se conozca muy bien la órbita del satélite, y por lo tanto la medición que tiene el satélite, que manda un pulso de radar, y los ecos le permiten estimar la distancia entre este punto del satélite y la superficie del mar. Entonces, esto ha venido a cambiar en buena medida, o revolucionar las mediciones en el mar, no solo con el fin de conocer el cambio climático, pero sobre todo por conocer la topografía del océano mundial, que nos sirve para conocer las corrientes en superficie. Eso es algo muy importante, que las corrientes en superficie deforman la superficie del mar. Es decir, a cada corriente está asociada una deformación, que es lo que se llama una corriente geostrófica, que sucede por la fuerza de Coriolis. Entonces, a partir de esas deformaciones se conoce la corriente superficial, y se utiliza para hacer pronósticos de la circulación oceánica, y para conocer la circulación oceánica. Entonces, hablar un poco de qué está pasando con el cambio climático. Antes que nada, cabe recordar que el agua en el planeta pues está distribuida en distintas formas y en distintos lugares. Por supuesto, la gran mayoría está en los océanos y es agua salada. Después hay una fracción que es agua dulce, alrededor del 2.5%. De todo ese 2.5%, si esto que está aquí lo ponemos acá, pues lo que tenemos es que 69% aproximadamente está en los glaciares o en la Antártica, en Groenlandia, ¿no? Una parte importante, como el 30%, es agua subterránea, y una pequeña fracción está en la superficie o en los lagos, en el llamado permafrost, en la atmósfera, en los ríos y en los pantanos. Entonces, cuando hablamos de que el nivel del mar está aumentando, como muestra esta gráfica, tenemos que pensar por qué puede aumentar. Entonces, aquí tenemos las mediciones del satélite a partir del año 93 hasta la fecha prácticamente. Y lo que muestran es que el nivel del mar ha aumentado aproximadamente 6 centímetros y medio, o 65 milímetros, de 1993 a la fecha. No quiere decir que ahí se inició el aumento del nivel del mar, realmente se inició en 1850 debido a las actividades humanas, pero es a partir de aquí donde tenemos el satélite TOPEX.
y en este periodo se tiene un aumento de 3.2 milímetros por año aproximadamente. Ahora, para que aumente el nivel del mar, pueden ocurrir dos cosas, o varias cosas. Digamos, puede ocurrir que el agua ocupe un mayor volumen porque aumentó su temperatura, o sea, un cambio de densidad. Es una forma de que la masa no cambia, pero el volumen sí. Otra forma es que la cantidad de agua en los océanos aumente o cambie, es decir, que hay más agua y entonces por lo tanto también cambia el nivel del mar. Ese es el segundo mecanismo. Entonces, entender por qué está cambiando el nivel del mar realmente es difícil. Entonces se han hecho esfuerzos que en los últimos años han logrado avances muy grandes, y de esos los voy a resumir o a tratar de resumir. Lo primero es que a partir del año de 1900 a 2014, el aumento promedio del nivel del mar que está en esta gráfica es de aproximadamente 1.7 milímetros por año, mientras que en los últimos 20 años o 21 años, 20 años, es de 3.2 milímetros. En este caso, las mediciones, la estimación se realizó a partir de mediciones en las costas o de mareógrafos. Ese es el origen principal de esta gráfica, aunque no es el único. Y esta gráfica, en forma independiente, bueno, no independiente, pero está basada en los satélites o en la altimetría. Digo no independiente porque también se utilizan las mediciones costeras para calibrar el satélite y lo contrario, o sea, se hacen calibraciones simultáneas. Y esto también es válido, por ejemplo, para la posición del satélite. La gente dice, el GPS te dice dónde estás, pero los GPS se calibran con las estaciones de tierra. ¿Sí? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Lo que sucede es que se buscan estaciones de tierra donde los movimientos horizontales o verticales sean pequeños, y después integrando la mayor cantidad de mediciones al mismo tiempo para hacer una especie de promedio, pero es una regresión en base a un modelo. Es un poquito más complicado, pero es la misma idea. Miren, aquí lo que mostramos es que, bueno, ¿qué tan raro es este cambio en el nivel del mar? Bueno, pues en los últimos 2000 años, el nivel del mar ha cambiado relativamente poco. Nunca había llegado a los niveles que actualmente tiene, ni nunca había cambiado tan rápido o había cambiado tanto en tan poco tiempo. Son dos elementos importantes. La otra, pero estamos hablando de los últimos 2000 años, pero antes, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que hace 20.000 años terminó la última glaciación, y si tomamos en cuenta cómo cambió entre 20.000 y 10.000 años, pues cambió a una razón de aproximadamente 12 milímetros por año, que es mayor que lo que se ha observado en las últimas 2 décadas. O sea, no es cierto que es algo sin precedente el cambio que estamos observando. Es un cambio que no se había observado en los últimos 2000 años. Pero cuando terminó la glaciación, los primeros 300 años hubo un cambio del nivel del mar de aproximadamente 40 milímetros por año, que es muchísimo más rápido. O sea que también puede suceder que haya un aumento del nivel del mar muy rápido. Tomen en cuenta, porque luego dicen, pues puede suceder. Sí ha sucedido, pero en este caso había mucho más hielo, la cobertura de hielo era mucho mayor, y entonces no era un escenario igual. No digo que no pueda suceder, sino que las condiciones eran distintas. Ahora, una cosa es lo que se observa que cambia el nivel del mar, y otro tema es lo que nosotros estimamos que va a cambiar en base a otras mediciones que no son del nivel del mar, o sea, mediciones independientes. Y se han hecho estos ejercicios de mediciones independientes. Las mediciones independientes no cuadran totalmente con lo observado, pero más o menos cuadran.
O sea, las mediciones independientes nos hablan de 2.8 milímetros por año, mientras que el observado son 3.2 milímetros por año. ¿Pero qué son esas otras mediciones? En primer lugar, bueno, aquí dice las mediciones de temperatura de XBT y de Argos. Las mediciones de temperatura se hacen o se han hecho por distintos mecanismos. Pero por ejemplo va un barco con una sonda, baja la sonda y la sube y toma una medición de temperatura y la guarda. Y entonces hay bancos de datos del mundo en donde se tiene gran cantidad de datos de los primeros 400 metros, a veces los primeros 1000 metros, etc. Y se ve cómo ha ido cambiando la temperatura. Afortunadamente estos sensores llegan a medir variaciones de milésimos de grado, o por lo menos, los no tan caros, de centésimos de grado, se llaman CTDs, y los XBTs también centésimos de grado. Ahora, estos XBTs, lo que se hace es, se van soltando en los barcos, en las rutas comerciales, entonces se tienen mediciones en distintas rutas y hay un sesgo, tenemos más datos en donde hay más rutas en el hemisferio norte y zonas con mucho menos datos. Pero para resolver ese problema se diseñaron unos instrumentos que se llaman las boyas Argo, o flotadores Argo, que lo que hace uno es, lo suelta, el instrumento baja, mientras baja va midiendo la temperatura, se queda a una profundidad de aproximadamente, aquí no se ve, pero son 900 metros, se mantiene a la deriva y después vuelve a subir, simplemente lo que hace es cambia su flotación, sube o baja, cambiando su flotación y se mantiene a una profundidad de unos 10. Cuando sube y manda su posición, por eso se tiene una estimación de las corrientes en este nivel y se tiene la información del perfil de temperatura en los primeros 900 metros. Esta es la cobertura de Argos en un día dado, ¿no? Aquí 17 de octubre de 2013. Entonces sí hay una cierta cobertura y se mantienen muestreando todo el tiempo estos instrumentos. Entonces se tiene una estimación. Con esa estimación, como conocemos la ecuación de estado del agua, ¿qué es la ecuación de estado? Bueno, la del aire, la del gas. Bueno, es una ecuación que nos dice cómo cambia la densidad cuando cambia la temperatura, o cuando cambia la salinidad, o cuando cambia la presión en el agua. Entonces, como tenemos la información de la temperatura, podemos calcular la densidad en un lugar, en un momento dado, con esa información. Con esa información se ha calculado que la contribución por el aumento de la temperatura en el mar, la contribución al aumento del nivel del mar por el cambio de la temperatura, es de 1.1 más menos 0.3 milímetros por año en los últimos años. O sea, no explica todo el cambio en el nivel del mar, pero explica una parte. Otra contribución que es muy importante es debido a los deshielos. O sea, tomen en cuenta que hay que separar lo que es, por ejemplo, el polo norte y el polo sur. Son dos cosas diferentes. El polo norte no está cubierto de tierra, o sea, lo que tenemos es un océano. Entonces lo que tenemos es una cantidad de agua en forma sólida, hielos, que al derretirse no aumentan la masa. Lo que hacen es cambiar de estado nada más. Y al cambiar de estado no necesariamente cambian de volumen. Bueno, entonces por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos otras zonas como Groenlandia y la Antártica, donde hay gran cantidad de hielos. Y a partir de 2002 se ha venido midiendo el cambio en estos hielos, o lo que se va midiendo es bueno, hay distintas mediciones. El satélite GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, lo que hace es medir anomalías de gravedad,
y con ello se infiere el cambio en el contenido de hielo que hay en la región. Y han encontrado que obviamente hay cambios mayores en ciertas regiones, principalmente cerca de las costas, y cambios pequeños en otras. Y lo mismo para la Antártida. Además, en forma independiente, otros satélites miden mediante interferometría los cambios en la distancia. Es decir, que toma una imagen y después de un tiempo toma otra imagen y la superpone, y entonces lo que se ve cuando los cambios no son exactamente iguales en toda la región, se ven zonas en que el nivel en la superficie ha subido o ha bajado, simplemente por las bandas de interferencia. En los patrones de circulación oceánica y de circulación atmosférica. Hubo un seminario hace poco que dio un muchacho que trabaja en el Centro de Estudios Polares de Hamburgo, creo. Y desgraciadamente hubo muy poca gente que dio en el Instituto de Ciencias del Mar. Él explicó con mucho detalle esto. Bueno, con esta contribución, con estos estudios satelitales del cambio en la cobertura de hielo, se ha encontrado que entre 1993 y 2010 el cambio es de aproximadamente 0.6 milímetros por año del nivel del mar. El cambio en el nivel del mar asociado al proceso de pérdida de hielo es de este tamaño, mientras que de 2005 a 2010 el cambio es de 0.96 milímetros por año. Es decir, hay un aumento en la tasa de deshielo. Ok, esa es otra contribución al cambio en el nivel del mar. Ya vimos dos. Uno es el cambio en la temperatura y otro es el deshielo, digamos. Ahora resulta que si ustedes se acuerdan dónde estaba el agua, pues hay una fracción pequeña, pero hay una fracción de agua en los continentes, en la superficie y en el subsuelo. Y estos también contribuyen. Aquí no me lo comunicó a mí, sino de la presentación que yo lo tuve, que es una investigadora francesa que fue la líder del AR5 en el tema del nivel del mar, o sea, del último reporte del IPCC. Resulta que una pequeña fracción del agua la tenemos en presas, y entonces esto hace que el nivel del mar disminuya, pero disminuye 0.3 milímetros por año, o sea, la construcción de presas, la retención de agua en las presas. Otra fracción es el agua que está en el subsuelo, pero que extraemos, bombeamos para riego y para uso urbano, y sí está, bueno, la extraemos, la sacamos, la usamos y después se escurre y se va al mar, y entonces está provocando un aumento de 0.56 milímetros por año, y el efecto neto de estos dos procesos terrestres es de 0.26 milímetros por año. Ok, bueno, no se veía muy bien. Bueno, entonces, ya juntando todo lo que acabamos de ver, lo que tenemos es la expansión térmica sin cambio de masa, pero con cambio de densidad, nos da 1.1 milímetros por año. El derretimiento de glaciares, 0.86, Groenlandia, 0.33, Antártica, 0.27, y las aguas continentales, 0.38 milímetros por año. Y la suma de todos estos nos da 2.8, de hecho aquí está redondeado, pero nos da 2.9 milímetros por año, mientras que lo que se ha observado que cambia en el nivel del mar es 3.2 milímetros por año. Ojo, lo vuelvo a repetir, una cosa es lo que medimos que está cambiando el nivel del mar, y otra cosa es lo que estimamos que son las contribuciones al cambio del nivel del mar. Entonces los dos números tienen que cuadrar, o sea, es un balance, una ecuación de balance, y más o menos cuadra, hay un pequeño residual.
de alrededor del 13%. Entonces, para aquellos escépticos del cambio climático, bueno, en el caso del nivel del mar se han hecho esfuerzos muy grandes para estudiar las distintas contribuciones al cambio del nivel del mar y las cosas son más o menos robustas. Lo que tiene uno en el Mediterráneo también tenemos regiones en las que hay una elevación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues resulta que cuando hay una glaciación, la cantidad de hielo, que son decenas de metros, es tan grande que aumenta la masa sobre la superficie terrestre, y entonces ese aumento en la masa provoca una compresión del suelo, baja el suelo, y en otras regiones lo que tiene es por compensación una especie de elevación. Y entonces esto sucedió durante la glaciación hace 21.000 años. Cuando termina la glaciación, entonces hay un derretimiento y entonces el peso que está soportando el continente disminuye y entonces se da un rebote, empieza a elevarse, que no es instantáneo, sino es muy lento. Y por eso en Suecia, que estaba cubierto de hielo en la glaciación, lo que vemos es que se está elevando Suecia y el nivel del mar parece que estuviera disminuyendo. Y este es un efecto muy importante que está sucediendo en grandes extensiones que estuvieron cubiertas de hielo hace más de 20.000 años, un poco más de 20.000 años. Entonces, tomen en cuenta esto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de grandes extensiones del polo, del círculo polar y un poco más. Y entonces se ha estudiado esto. Yo les recomiendo para los estudiantes que bajen este software y pueden trabajar con él. Es licencia pública, GNU, no es comercial, más que es gratis. Ok. Bueno, aquí están las mediciones del cambio de masa en Groenlandia. Entonces lo que han hecho ellos es, utilizando muy pocos puntos, están estudiando. En este caso hay dos trabajos donde lo que hacen es, se puede leer el artículo de Espada de Alaska, no sé qué sea. Y lo que vemos en el artículo de ellos es que ellos escogieron estaciones con más de 60 años. De hecho, las estaciones que más datos tienen en México son Veracruz y Acapulco y apenas están llegando a 60 años. Y son las únicas que se lograron mantener en los 90 y hasta el 2005, ¿no? cuando el neoliberalismo nos llegó. Y entonces, sí, porque como el nivel del mar no produce muchos artículos todos los años, pues entonces, y nos perdimos una época muy interesante, porque ahorita no tenemos con qué comparar contra la era satelital, pero bueno, ahorita les platico más de eso. Bueno, estas estaciones se supone que en principio tienen al menos 60 años, y luego él escogió estaciones que no estuvieran en la zona tectónica, lo cual descalifica a toda la provincia mesoamericana. Luego, y que fueran de buena calidad. Cuando se empieza a acumular hielo en los polos, se empieza a acumular masa. Y cuando esa masa se derrite, se va al agua, pues ya no está atada a una posición geográfica, sino que se va a redistribuir de acuerdo a las fuerzas dominantes, que son, bueno, la fuerza centrífuga y la gravedad. Y no le corresponde permanecer en el polo norte, sino se redistribuye. Y entonces eso provoca que haya un flujo neto de las latitudes altas o de las zonas polares hacia los trópicos. Y entonces el nivel del mar aumenta más rápidamente en las zonas tropicales que en las latitudes altas, por una redistribución de masa. Y esto afecta incluso el momento angular de la Tierra. Y esos son resultados nuevos digamos, de 2000 para acá, aunque el primero que lo empezó a llamar la atención sobre estos fenómenos
pues lo hizo el Centennial de, por ahí un poquito antes, 95. Bueno, entonces esta es una gráfica, y hay varias con mucho más detalle, pero no las veo con mucho detalle, que hay que tomar en cuenta. ¿Y por qué? Bueno, nosotros estamos en la zona tropical. Entonces, no basta con que te saquen los promedios de los promedios de los promedios y te digan, en el planeta está aumentando el nivel del mar a 3.2 milímetros. Y entonces yo tengo una ciudad ahí en la costa del Golfo de México y dice, no, pues 3.2 milímetros y sobre eso trabaja. O sea, hay varios fenómenos que hay que tomar en cuenta. Ahora, resulta que el satélite nos permite conocer cómo varía el nivel del mar en todos lados. Es decir, no solo en las costas como se hacía hasta los 80s, o tenía que ser o en las islas o en los continentes, porque si no a la mitad del mar, ¿cómo miden el nivel del mar? De hecho, ahorita se están haciendo grandes esfuerzos por medir el nivel del mar a través de medir la presión y a través de medir la densidad en toda la columna de agua. O sea, eso equivale a medir la temperatura y la salinidad en toda la columna de agua y medir la presión. Y si el sensor de presión fuera porque no es muy preciso, entonces yo podría saber cuál es el nivel del mar y si además sé a qué nivel está el sol, ¿verdad? Bueno, pues resulta que es un esfuerzo que se está haciendo, pero ahorita la tecnología no permite que los sensores de presión sean estables, sino que si uno tiene un sensor de presión y le pone una presión constante, empieza a derivar después de un tiempo, entonces no son muy buenos. Pero bueno, sí podemos medir el nivel del mar con el satélite, y eso se hizo desde el 93. Y como se sabe que el cambio en el nivel del mar promedio de todo el planeta es de 3.2 milímetros por año, pues le quitamos ese valor y entonces graficamos qué pasa con el residual. Resulta que el residual no es homogéneo, sino es este mapa. Por decir algo, en el Pacífico mexicano el nivel del mar no ha aumentado, sino que el aumento grande se ha dado en el Pacífico ecuatorial o tropical occidental. Y eso es muy, muy impresionante. Porque entonces resulta que hay variaciones, además del cambio en el nivel del mar de largo plazo, de este tamaño en una escala de 20 años. Y entonces es uno de los temas que más se está estudiando. Por cierto, aquí en la corriente del Golfo tenemos un mínimo y al norte tenemos un máximo, que también habla de un como desplazamiento de la corriente del Golfo, si uno lo reconstruye. Ahora, había ocurrido en 2011 y que por eso había habido un bajón. Bueno, en realidad el fenómeno del niño o la niña no explica todo, explica la mitad. O sea, el índice llega a la mitad. Pero bueno, en realidad el índice está muy sesgado a la temperatura superficial del mar y no ve lo que aparece subsuperficialmente. Y estas gráficas pues son de más detalle, pero muestran, por ejemplo, anomalías en altimetría. O sea, aquí se ve una anomalía que indica en el análisis que la corriente del Golfo se ha desplazado ligeramente, por ejemplo. Esa sería, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría llamar la atención. Bueno. Aquí hay otras que dicen que tienen que ver con los patrones de viento y la presión, sea level pressure. Y entonces también se encuentra una correlación bastante interesante que no voy a tener en cuenta. Algunos comentarios generales para pasar a la parte de discusión. Es que el nivel del mar a escala global está aumentando. O sea, parece como una repetición, pero digamos es una afirmación sólida, ¿no? Robusta, basada en distintas observaciones. La medición por altimetría y las estimaciones de calentamiento, de hielo y extracción de agua terrestre cuadran, o sea, hay un balance, aunque un pequeño residual. La variabilidad regional, es decir, no cambia igual, es importante, pero parece estar dominada por procesos naturales, es decir, no es el cambio climático provocado por el hombre lo que explica esa redistribución de la masa, sino hasta ahorita las hipótesis dicen que puede estar relacionada con la oscilación
decadal del Pacífico con la oscilación del Atlántico Norte o con el fenómeno del Niño. Todos ellos son fenómenos de variabilidad natural. Y la mitigación no detendrá el aumento en el nivel del mar, o sea, no hay manera, tenemos que vivir con él, pero lo puede disminuir, o sea, podemos disminuir la velocidad en que va aumentando. Falta entender mejor cuál será el aumento en el nivel del mar. Realmente, parte de lo que les quería yo platicar o transmitir es que, pues, realmente no sabemos muy bien cómo se está redistribuyendo y cómo va aumentando regionalmente. Y una combinación de adaptación y mitigación es necesaria para reducir la elevación del nivel del mar en el largo plazo y mantener el riesgo en un nivel manejable y aceptable antes de que nos lleve. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ¿quién tiene alguna pregunta? Aquí Eduardo, a ver, más manos. Pues eres el número 1 y luego utilizaremos el sistema de la numeración. Si se me empiezan a